CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Sabías que cada vez que el poliducto es perforado por criminales, debemos paralizar momentáneamente el transporte de combustible hasta repararlo? Dimensionalo. ¿Te imaginas un país sin combustibles? El robo de combustible nos afecta a todos. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Buenos días, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy es día 11 de abril, una fiesta nacional, y nosotros celebrando la fiesta, trabajando como a ustedes les gusta y como a nosotros nos gusta. Así es que desde ya los que están en su día feriado, descansen tranquilos. Nosotros le vamos a tener un programa de muchísimo interés con nuestro invitado. Les recuerdo que pueden participar por medio de la línea de WhatsApp 83414142. Ya hay mucha gente participando a través del WhatsApp, repito, 834. Has excedido el tiempo máximo de... Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos un programa muy interesante. Recuerden, les estaba recordando que pueden participar a través de la línea de WhatsApp 83414142. Bien, vamos a entrar en materia porque el tiempo apremia. Hoy está con nosotros el analista político Iván Barrantes. Con él vamos a conversar acerca de los resultados de la convención del Partido de Liberación Nacional. ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es el balance que realiza una persona estudiosa, dedicada a los números, dedicada a ver qué es lo que sucede en los diferentes procesos políticos, como lo fue el Partido de Liberación Nacional? Recordemos que hasta el momento,
el único que no ha escogido a dedo el candidato ha sido el Partido Liberación Nacional. Pareciera que uno o dos partidos más van a hacer convención, los otros lamentablemente lo van a escoger un grupo de iluminados y van a decir, este es el candidato y punto. Algunos dicen que es para no desgastar los partidos internamente, otros, los que creemos, me incluyo y vean que estoy adelantando criterio, yo sí creo que deberían de darle la oportunidad al ciudadano de que escoja, pero bueno, para gustos y colores hay muchas variedades. Iván Barrantes, buenos días, gracias por estar con nosotros acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. ¿Cómo ve la situación que se presentó durante todo el proceso del Partido Liberación Nacional con estas votaciones preliminares para escoger el candidato en el cual resultó ganador Álvaro Ramos Chávez? Buenos días, Edgar, y buenos días a todos los que nos escuchan. Un placer, como siempre, que las órdenes, y sí, realmente un tema bastante interesante. Es que usted acaba en el clavo, porque el discurso hasta el día de hoy ha sido ese, que es el único partido que prácticamente hace una convención abierta, que tiene la logística y la organización para poder ejecutarlo y hacerlo. Y todo está bien. Aquí no es un tema de compararse contra los demás, es un tema de compararse contra uno mismo. Porque si históricamente lo venís haciendo desde hace mucho tiempo, lo válido es, bueno, contra uno mismo, contra lo que hemos venido haciendo, qué es lo que está pasando, y el resultado, desde mi perspectiva, es un desastre. O sea, estás hablando de que el partido mandar ahí por los 120,000 votos. Ahorita están haciendo el conteo manual, ya con todas las excepciones y reclamos y carajadas que salgan. Eso va a quedar por ahí de los 120,000 votos. Estoy hablando que es casi un 25% de lo que se sacó hace 4 años, que hace 8 había sido 430,000. En el ¿cómo se llama? En el 14 no hubo, porque yo ni fui declarado sin convención, porque todos se fueron retirando, y en la de Laura fueron 500 y los 1,000. Realmente se ve a nivel de tendencia, una caída muy fuerte, y eso tiene que ver con la pérdida de simpatía partidaria que ha tenido el partido. Hace 4 años, o inclusive, hace 4 años realmente, el Partido Liberación Nacional te marcaba entre 15 y 20% de simpatía partidaria, hoy lo hace entre 8 y 10, o sea, realmente podríamos decir que el partido ha perdido 50% de su volumen, que es la simpatía partidaria, o quien se declara ser liberacionista. Eso es grave, ¿verdad? O sea, no querer ver eso y escudarse en que es el único partido que hace una convención abierta y que prácticamente sigue siendo más grande por ese detalle, me parece un autoengaño, ¿verdad? Y no tener autocrítica para aceptar que el problema de fondo ahí está. Ya se había dado un primer semáforo en las elecciones municipales, donde prácticamente se obtuvieron 106,000 votos menos. O sea, de los 120,000 votos menos que tuvo todo el proceso, Liberación contribuyó con el 95%. El gran gestor de la ¿cómo se llama?, de la abstención municipal fue el Partido Liberación Nacional, y hoy prácticamente está logrando ni el 25%, ni la tercera parte de lo que logró hace 4 años. Eso, si no se entiende como un semáforo, como un mensaje del mercado, en este caso, fuerte, ya no entiendo ni sé que puede ser mensaje para que ahí se prendan las alarmas. Ahora, Iván, estoy de acuerdo con las declaraciones de Álvarez de Santo y de Antonio Álvarez de Domingo, que aquí pues tienen que haber renuncias y reorganizaciones, pero así inmediatamente, porque es como tener un cuerpo técnico y en cada enfrentamiento pues nos van goleando, pero no pasa nada, ¿verdad? Sí, realmente preocupado. Algunos dicen, Iván, permíteme, Iván, algunos dicen que es que ya era el momento urgentísimo, que más bien le tomó tarde al Partido Liberación Nacional sacar algunas figuras muy cuestionadas.
cuestionadas porque centralizaban el poder y otras cuestionadas en algunos procesos jurídicos, como es el caso de los alcaldes y otras situaciones. Entonces dicen que hace 10 años, hace 12 años tenían que haberse retirado del Partido de Liberación Nacional, que les cogió tarde. Otros dicen que definitivamente la figura del presidente actual y de doña Pilar Cisneros han dañado mucho a Liberación Nacional con sus constantes cuestionamientos a Liberación Nacional. Y también, para cederte la palabra, se suma a eso un candidato como don Gilbert. Don Gilbert fue muy duro y sigue siendo duro, criticando al mismo partido. O sea, él pertenece al Partido de Liberación Nacional, pero le da durísimo por la espinilla, por el pelo, por la garganta, por el ombligo, por donde puede, le está dando constantemente. Y es más, no sé si es que le costó por orgullo, por vanidad, o si realmente tiene una posición tan fuerte. Se declaró prácticamente en el paladín de Liberación Nacional. Ahora lo vamos a ver en otro papel, porque él dice que va a ser vigilante de que se cumpla, con que ninguna de las personas, él sigue apuntando a lo que es la dirigencia vieja de Liberación, que esas personas no tengan cargos y que no vayan a figurar en la campaña. No sé por qué, porque él mismo había dicho, y según entendemos, el que gana la convención es el que manda el partido, pero Gilbert se autonombró el paladín de Liberación Nacional. Esto todavía daña más a Liberación. Le cogió tarde a Liberación para sacar a las figuras añejas, viejas o cuestionadas. Yo ahí tengo ciertos sentimientos encontrados, Edgar, porque realmente no conozco un partido en Latinoamérica, por lo menos, que renuncie o haga o deseche a sus figuras históricas, porque el peso de la experiencia, el peso de las canas, este país está teniendo un problema serio con las canas. O sea, por alguna razón que todavía no entiendo dónde está el origen del problema, entonces resulta que en la celebración de Álvaro Ramos en el Crown Plaza hay fotos e imágenes de un montón de personajes, y ya es toda una crítica porque están esos personajes. Álvaro Ramos como candidato al apoyo a la reelección de Rodríguez, que me parece lo correcto, porque parece que es la única persona, el único político que puede enfrentar una coyuntura tan compleja como la actual, que implica una problemática de ¿cómo se llama? De todo el tema del presidente Rodrigo Chávez y con respecto a su inmunidad, y es toda una crítica. Mira, a veces me parece que pesan más las formas que el fondo. Yo nunca he creído que la renovación del partido parta por echar a 3 o 4 o 5 personas. O sea, eso es más, me parece más bien contraproducente, porque entonces vas matando los que aportan la experiencia, el conocimiento, el manejo, y vas quedando con otros personajes que carecen de ese manejo. Creo que lo que está resultando ahorita en el resultado general es una prueba de lo mismo. Es una línea delgada, ¿verdad? La gente critica que son los mismos de siempre. Bueno, yo mismo acuñé esa frase, pero a veces esos mismos de siempre son los que realmente le dan peso al partido. Es complejo. Yo creo que la solución no viene por ahí. Creo que la solución no viene ni por echar un montón de gente, ni por convertirse en un partido ahora que orina agua bendita. O sea, a veces pareciera... Yo siempre he dicho que Liberación, el Partido de Acción Ciudadana, le hizo un gran daño, mano. O sea, es como una violación de niño menor de edad y que nunca la logró superar. O sea, es una fijación con respecto al tema de la ética, de la transparencia. Cuando yo creo que la gente no está esperando su liberación, está esperando lo que hizo grande el partido, las grandes ideas, los grandes proyectos, las grandes representaciones con respecto a sectores que ha dejado totalmente abandonados, como lo son los empleados públicos, como lo es el agro, como lo es, ¿cómo se llama?, el cooperativismo, como lo es un montón de iniciativas, que fue lo que hizo que el partido fuera grande. Creo que ha perdido el rumbo en cuanto a su ADN y ha tratado de encontrar rutas que parecieran más guiños a la gradería de Sol o al qué dirán, que con respecto a su misma esencia. Entonces ese problema de identidad, que yo le llamo transvestismo ideológico, de al final no saben ni qué es, ¿verdad? Es lo que le está pasando factura al partido,
y lo que lo está haciendo dar patadas de ahogado y palos de ciego, y no encuentra su rumbo, no se define, ya no sabes qué es, si es de derecha, izquierda, centro, etcétera, si es joven, si es viejo, o sea, es una cosa bastante compleja, y creo que lo tiene amordazado y sin dar los pasos correctos, y que el castigo al final entonces es votaciones de ese tipo, ¿verdad? Y el papel de Gilbert Jiménez dentro de la convención, y ahora el que asume como el nuevo paladín de Liberación Nacional. Mira, yo no sé si es paladín, pero a ver, cuando a uno le funciona un discurso, es que hagamos antecedentes. ¿Quién era Gilbert Jiménez? Gilbert Jiménez pues es un diputado más del partido, casi ni fue diputado, de rebote, porque era el número 5 de San José. Su único antecedente es haber sido alcalde de Santa Arauz. Entonces, es un tipo que desde el año pasado descubrió que el comportamiento de anti-establishment es rentable. Y me refiero al año pasado porque recordemos que fue el que se opuso, que inclusive se tiró como competencia a la presidencia de Rodrigo Arias. Entonces ha descubierto que ese discurso de personaje es rentable, y yo creo que está haciendo lo correcto. O sea, no se puede salir del guión, tiene que mantenerlo porque ese guión le reditúa. Ese guión le permitió obtener 10-12% de la votación. Yo creo que si yo le hubiera preguntado hace 3 años que si Gilbert Jiménez participara en la convención y obtenía el 10%, y usted me ha dicho que estoy loco. Así es. Ahí está, porque es un discurso que tiene mercado, digamos así, tiene demanda, y entonces está siendo fiel a su libreto. O sea, un discurso de ese tipo, usted no puede llamar inmediatamente al ganador, usted va a esperarse un mes, y durante ese mes le va a dar palo, pero por todo lado, porque eso es lo que le ha rentabilizado y le ha redituado. Bueno, don Marvin Taylor sí lo hizo. ¿Será por el señorío y la prestancia que tiene don Marvin? Es otro posicionamiento. El posicionamiento de Marvin es decir, yo no soy de los mismos de siempre, yo sí soy el cambio, yo soy diferente, pero ser el cambio y ser diferente no implica estar en una guerra abierta contra el establishment. Son dos posiciones distintas, obedecen a posicionamientos distintos y a líneas estratégicas diferentes, y eso tira la pelota del otro lado. O sea, la campaña de Álvaro Ramos le sería súper rentable tener incorporado ya totalmente. Es más, en la fórmula presidencial ponen a Marvin Taylor, y es como ponerle un motor de fuera de borda de esos potentes, ¿verdad? Porque habría la representación de la experiencia y de una persona con una hoja de vida impecable. Ahora, una pregunta. Aquí estoy recibiendo muchas consultas. A los amigos que sigan enviando las consultas a través del WhatsApp 83414142. Si llegaron tarde al programa, no se preocupe, le vamos a recordar el tema. Iván Barrantes, analista político, nos está ayudando a entender el proceso interno que vivió el Partido de Liberación Nacional recientemente para elegir su candidato a la presidencia. Así es que ustedes pueden opinar libre, abierta y educadamente, como siempre lo hacen. Ahora, la pregunta mía es, ¿será, con la experiencia tuya, Iván, será posible que Gilbert Jiménez encuentre un arma para negociar ese porcentaje de votos que sacó él, o siendo una persona, digamos, un tanto incómoda dentro del Partido de Liberación Nacional y que le costó reconocer el triunfo porque fue como una mezcla de palabras? Por un lado, no dijo que sucediera nada que no fuera transparente, pero por otro lado más bien se dedicó a decir cuál va a ser su posición hacia adelante. ¿Será posible que se pueda incorporar dentro de las filas de Álvaro Ramos Chávez? Lo veo difícil, y creo que sería un error de parte de Gilbert hacer eso. Yo recuerdo, pero así, el primer candidato que yo manejé en el 2009, no maneja nadie, o sea que yo trabajé en el 2009 en Chile con Marco Enrique Suminami, que quedamos de terceros, fue la gran sorpresa de la elección, 20%, entonces no pasábamos a segunda vuelta, y cuando lo presionan para que declare a quién va a apoyar, toda la campaña se había construido
sobre la base de una crítica y un ataque consistente y constante a la concertación y a su candidato, que era Eduardo Frei. Entonces, ese 20%, un resultado excepcional para un candidato sin partido, ya se puede participar solo recogiendo 50,000 firmas, era excepcional, era una contradicción dar un apoyo tácito e incorporarse a algo con lo cual usted se había construido. O sea, la gran masa crítica que apoyaba a Marco Enríquez era porque era Marco Enríquez y porque era el que se había atrevido a cuestionar a la intocable concertación. Entonces, aquí viene un tema que es algo que la gente tiene que entender. Usted nunca se puede pelear con su público fiel. Usted nunca se puede pelear con su cliente fiel. Es como que usted venda un producto X y la gente va a su tienda por ese producto X y el día de mañana usted sacó a X para poner Y porque yo quiero una innovación. Ese día usted perdió su clientela fija, que llaman, ¿verdad? Así usted no se puede pelear con su clientela fija. Usted tiene que ser consistente y coherente hasta el final, porque si usted descubrió que esa posición a la que le suma, no se puede salir de ella. Usted hace eso y se contradice total y completamente y pierde la credibilidad. O sea, si Gilbert Jiménez hubiera llamado inmediatamente a Álvaro Ramos o estuviera ya incorporado a la campaña de Álvaro Ramos, eso es defraudar a su público fuerte. Me acuerdo mucho a Juan Diego Castro en la elección del 2018. Juan Diego empezó a caer y a perder brillo cuando empezó a retractarse de lo que decía, especialmente cuando dijo aquella famosa historia de las juezas. De las juezas. Sí. Yo mismo se lo dije porque teníamos contacto ahí telefónico. Yo le dije, hey, te mataste solo porque llegaste a negar y a desdecirte de lo que te ha hecho grande. Y aquí hay que ser muy frío como un pescado. Esto no es si está bien, si está mal, si es correcto, incorrecto. Simplemente a lo que usted dice y hace, siempre va a existir un público que conecta con eso. Pareciera que me estás describiendo al actual presidente de la República. Es correcto, el señor Rodrigo Chávez ya tiene totalmente asumido que él le habla a su público. A él no le interesa que le digamos que es un pachuco, un hijo de tal, un misógino, etcétera, etcétera. Él no va a perder ni un minuto de su vida en tratar de convencernos de lo contrario. Él sigue machacando, martillando y consolidando la posición en ese 15-20% de la población que es totalmente sectaria. Y yo lo invito a usted a discutir con un chavista, a ver, cuénteme cuál es el resultado. Y yo siempre pongo una anécdota, es como tratar de discutir con un testigo de Jehová cuando usted cometió el error de abrir la puerta y se trata de convencerlo que está equivocado. Eso no va para ningún lado. Entonces es así. Inclusive a mí me llama la atención que el señor presidente, estábamos viéndolo ahí con la camisa muy abierta, los botones, ya se le nota el paso de los años. Está a 2 años de ser adulto mayor y se da el tupé de criticar a los adultos mayores y recomendarles el COFAL, que quede donde es el COFAL y toda la cosa, y ya tiene que casi que irse comprando el COFAL y se le notan todas las arrugas por el cuello y por todo lado. Sin embargo, él mantiene su discurso como si tuviera la eterna juventud. Es por ahí por donde va el asunto. El hombre dice lo que la gente quiere escuchar y punto. La crítica fuerte, que es lo que la gente ha estado esperando de él, ¿correcto? Correcto, es el hombre que aquí hay un porcentaje de la población muy importante, pues que está de acuerdo que el país está dañado por culpa de Liberación, por culpa de los ticos con corona, por la manipulación de la prensa canalla. Ahora logró instalar esta idea de que el Poder Judicial es corrupto. Hay una gente que lo cree, Edgar, o sea, que hay gente que cree en eso. Y a mí lo que me preocupa, saliéndonos un poco del tema de Liberación, pero que vale la pena decirlo. Por favor, adelante. A mí me preocupa que el mecanismo de defensa que está escogiendo el presidente, siendo consistente con su modus operandi, es prácticamente casi que llamar a que la gente tome las armas y vaya a las calles a defender al gobierno, porque esto es un golpe de Estado solapado. Es lo único que le faltó decir ahora en Atenas, correcto. Así es, entonces... Porque dijo Atenas y no sabemos dónde puede terminar la gente, no sabemos qué puede hacer la gente, o sea, es muy peligroso. Así como no tenemos un ejército para hacer represión, tampoco tenemos un pueblo, digamos, con esas características, empezando porque el chavismo no tiene capacidad de organización ni para un turno,
ahora lo que pasó con la marcha fiscal, por más buses, plata, y el presidente haciendo arengas y todo, y llegó una cantidad de gente, a mi gusto mucha, para la causa, que es echar a un fulano, pero en términos generales y cuantitativos, raquítica. O sea, el chavismo no tiene capacidad de organización, por eso cuando hablaban y que me parece una irresponsabilidad total del Partido de Liberación Nacional empezar a fomentar una campaña de no ir a votar, por eso tanta necedad y obsesión con lo de la adhesión. A mí me parece que el secretario general Miguel Guillén, bueno, es un legítimo carne molida, ¿verdad?, que llamamos nosotros en mi barrio, solo tortas. Eso es totalmente contraproducente, y es tener una ignorancia total de cómo son los procesos. En ninguna convención abierta de un partido político, en ninguna parte del mundo, la gente que no es de ese partido no vota ahí. 3, 4 gatos van a ser, o sea, para tener incidencia en una votación de Liberación Nacional de gente de afuera, tendrían que movilizarse unas 50,000 personas, por lo menos, para que se puedan cambiar las agujas del resultado que se va a dar en términos normales. Históricamente nunca ha votado gente de fuera de un partido, de otro partido en un partido X, y entonces toda esa joder y toda esa chingadera que había con que iban a votar por Turqueso, eso es ficticio. La gente tiene que entender que uno puede confundir activismo con organización, y máxime cuando el activismo es digital. El gran daño y el gran problema conceptual es creer que uno puede hacer una campaña y puede estructurar algo a partir solo de las redes sociales. Eso es realmente no entender en lo que usted está metido. Uno de los grandes problemas de esta campaña de Liberación Nacional es que nunca prendió. Tenías a 4 candidatos desconocidos, porque Álvaro Ramos, con todo y todo, apenas lo conocía el 21% de la gente en diciembre. Nosotros hay que entender que nosotros estamos metidos en una burbuja y creemos que la gente ve, habla y le importa lo que nosotros nos importa y hablamos. En el mundo real ese proceso no existía. Yo hablé con gente un día antes y que me decía, ¿qué? Mañana hay elecciones. ¿De quién? ¿Pero quiénes son los candidatos? Era ignorancia total. ¿Por qué? Porque eran 4 candidatos desconocidos, sin un power que llama uno, sin ser rockstars. O sea, ahí no había un Figueres, no había un De Santi, no había un Johnny Araya, no había un Rolando Araya. O sea, que no es que sean más o menos que los otros, simplemente que la trayectoria y el peso de la marca político y del personal branding que llaman, ya hace una diferencia. Entonces, cuando tenés 4 candidatos flat que no los conocen y que no tienen capacidad de inversión, porque no hay chocolate sin cacao, la política es como cualquier mercado, como si fuera leche, como si fuera cerveza, como si fuera preservativo, ponga el nombre que quiera. Si usted no le invierte dinero, no se mueve, no hay acción. O sea, cualquier mercado, y estoy hablando en términos de economía, cualquier mercado, si los actores no invierten, el mercado no crece, no hay un estímulo a la demanda. Y cuando usted agarra una campaña como la del 2017, que fue la que le ganó Antonio Álvarez a José María Figueres, y usted cuantifica, y ese dato existe, y usted ve que fueron más de $6 millones lo que se le metió al mercado, versus la de ahora, que si acaso llegó a 1 millón, usted empieza a entender por qué no hubo movimiento, por qué no hubo demanda. Sí, Liberación Nacional como partido no se encargó de promover los colores de su bandera. O sea, Liberación Nacional estuvo participando en uno que otro programa de televisión o de radio, pero fue muy tímida. La administración de Liberación Nacional, desde la presidencia y la secretaría, no promovieron con campañas fuertes lo que era incentivar el voto por el Partido de Liberación Nacional y que la gente fuera a escoger ahí en el cubículo. Pero tenés toda la razón. Contrario a eso, no le campaña el tema de la adhesión, cuando eso más bien es una espantasuegras, que llamo yo. Me decía un colega tuyo, Iván, y lo voy a hacer público sin mencionar el nombre de tu colega. Me decía un colega tuyo el otro día que definitivamente eso era falso, que si cuesta, me decía, mire Edgar, si cuesta motivar a la gente para que vaya a votar por su propio partido, que se levante, que vaya, o que suspenda el clásico almuerzo con la familia, o la visita a los abuelitos, o la salida al parque con los chiquitos, para ir a votar por su
su propio partido, por su bandera, imagínese usted lo que es motivar a una persona para que vaya a votar por un partido que más bien detesta, que no le gusta. Definitivamente eso no tiene ni pies ni cabeza. Coincide con vos esa observación. Permítame, Iván, tengo que ir a la cabina, me dice el compañero, y regresamos con algunos comentarios para que continúes con esta excelente explicación que nos estás dando y algunas consultas. ¿Te parece, Iván? Gracias, claro que sí. Gracias. Vamos a la cabina central, estamos en Horizonte, su programa de cultura ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana y punto. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Comprenderán ustedes que yo tengo un técnico que me es muy útil editando estos microprogramas y a veces por premuras o fallos míos necesito de su apoyo de noche o en fines de semana. Pues bien, Luis tiene una frase sencilla pero de gran reflexión, y es que cuando le pido disculpas por esas excepciones me contesta: si no lo hago yo, lo hace otro. Y no lo dice con resentimiento ni quejándose, sencillamente expresa un sentir que se nota en su vida, porque por su profesión lo mismo trabaja de día que de noche, muchas veces en jornadas extendidas. Esa frase es cierta, pero no solo para él, lo es para todo mundo, hasta para el presidente de un país, para el jugador estrella de un equipo o el músico sobresaliente. Solo que a algunos se les olvida y toman una actitud ante la vida como si fueran indispensables laboralmente, y entonces actúan con desgano, con desidia, apenas cumpliendo o menos que eso. Precisamente en estos tiempos haríamos bien en adoptar la frase de Luis: si no lo hago yo, lo hace otro, ya que hay 500,000 de desocupados buscando trabajo y son de todas las edades, de todo tipo de experiencia y profesión. Si prestamos atención a ese hecho, de pronto mejoramos en nuestro rendimiento, en nuestra actitud ante aquello que requiere hacerse. Y eso le serviría muchísimo al país, porque cuando se actúa con excelencia, los resultados se multiplican, crecen como el árbol bien plantado. Reflexione y cambie, que si no lo hace usted, lo hace otro. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. ¿Sabías que cada vez que el poliducto es perforado por criminales, debemos paralizar momentáneamente el transporte de combustible hasta repararlo? Dimensionalo. ¿Te imaginas un país sin combustibles? El robo de combustible nos afecta a todos. En Recope nos encargamos de la energía que mueve al país. Vos, ayúdanos a protegerla. Denuncia al 1002. Horizontes. Retornamos en Horizonte, su programa de cultura ciudadana. Gracias, amigos, por estar con nosotros hoy, 11 de abril. Algunos están feriados, otros estamos trabajando. A nosotros nos encanta trabajar por la compañía de ustedes. Tenemos muchos mensajes que están ingresando a través del WhatsApp 83414142. Dice, vamos a ver, Gamboa. Dice que el número termina en 1727. Buenos días, don Edgar. Como siempre, un excelente programa y el expositor de mucha experiencia. Da gusto escuchar el programa que nos instruye de muchas cosas que no sabíamos o conocíamos. Y con respecto al populista de Zapote, para mí en lo personal, él y su séquito cercano son los nuevos filibusteros vulgares que quieren que corra sangre
para ellos lograr sus sucias y asquerosas intenciones, sed de poder y de enriquecimiento a costillas de los más pobres. Soy Jorge Gamboa. Bueno, puede hasta el nombre completo. Soy Jorge Gamboa. Gracias, don Jorge Gamboa. Viene otro, voy a leer algunos rápidamente. Hay que buscar soluciones para tener un país mejor, valores, salud, educación, trabajo. Dios nos ayude a salir adelante, dice don Jorge Ramírez. Otro dice, qué buen programa, este señor con su verbo popular, sencillo y claro, realmente enseña. Un aplauso para don Iván y excelente aporte al conocimiento del pueblo. Atentamente, Moisés Ricardo Ramírez, cédula tal y tal y tal y tal. Gracias, don Moisés. Viene otro por acá desde La Cruz de Guanacaste. Buenos días, don Edgar e invitado. Gracias por invitarlo a los mejores analistas políticos, muy objetivo y dice la verdad de acuerdo a la realidad actual. Nuestro sistema político democrático está en cuidados intensivos. El elector está divorciado para asistir a las urnas. Lamentablemente, lo del Partido Liberación Nacional es el preámbulo de una muerte anunciada y creo que todos los demás que siguen no van a llevar mucho caudal. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos, don Iván? Le pregunta por acá. Tengo otro por acá, vamos a ver. El doctor Juan Carlos Mora Montero de la Universidad Nacional en la Universidad de Costa Rica dice, buenos días, don Edgar, buenos días, don Iván. Me parece que esperar cosas diferentes cuando se sigue haciendo lo mismo fue falta de previsión del Partido de Liberación Nacional, y agrega después, creo que don Gilbert no sabe por quién doblan las campanas, dice el doctor Juan Carlos Mora Montero. Vamos a ver, por acá tenemos a don Walter Rubén, el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, dice, coincido con don Iván en que el Partido de Liberación Nacional sigue teniendo sus figuras históricas presentes. Además, los asambleístas responden a esos mismos de siempre. Para mí el error de Álvaro Ramos fue no ir solo, al estar en el Partido de Liberación Nacional, se echó al hombro pecados originales que no son de él. La votación, el discurso y seguimiento que dan a don Gilbert Jiménez demuestra que muchos costarricenses votan por emociones y no votan por razones no emiten su voto, dice don Walter Rubén Hernández Juárez. Dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón, gracias, don Iván Barrantes, por esta cátedra que nos está dando. Así es como aprendemos sobre política, y no con gritos, alaridos y madrazos como el presidente, inclusive llegando a la mesa a matonear a una persona que está con su padre, un adulto mayor, una mujer en estado de embarazo. ¿Y qué hizo doña Pilar para defender a la mujer y decirle, qué barbaridad, Rodrigo, cómo se te ocurre? Vea que hay un adulto mayor y además hay una mujer embarazada. No, dice doña Pilar que ella no escuchó nada, según nos dice Edgar el Tocayo desde Pérez Celedón. Dice, estos hechos de matonismo poco a poco van minando a la gente que sigue, a Chávez y a Cisneros. A muchos les puede gustar la sinceridad, pero el matonismo, la mala crianza y el atropello no, y menos con mujeres embarazadas. Chávez está, Chávez está sacando una pala para enterrarse cada día con estos hechos de matonismo. Y en cuanto a lo que se cree Carajillo, le dice Edgar el Tocayo, no lo digo yo, espérense, y en cuanto a lo que se cree Carajillo, le receta Cofal a todos que se vea el cuello y las arrugas en la cara, y déjese de cuentos, todos vamos para el mismo arruguero. Atentamente, Edgar de Pérez Celedón. Y el último por acá, Sergio Aguilar Solano, dice, creo que lo valioso para Costa Rica en estos momentos es fortalecer la democracia, y estos procesos la fortalecen. Pero estos analistas deberían de ser más profundos y ayudar al pueblo en sus análisis y comprensión de la realidad, y no ser tan simples y populares, porque el autoritarismo y la dictadura está a la vista, dice el máster Sergio Aguilar Solano, a quien le agradecemos el comentario. Iván, te cedo la palabra, son varios los comentarios desde que el presidente ya no está tan carajillo, eso es evidente, a uno le llama la atención, pero bueno, recordemos la historia de Narciso, ¿verdad? Vamos a ver, escuchamos con atención. Bueno, hay de todo un poco ahí en esos comentarios, ¿verdad? Sí quisiera, como antes de tocar un poco el tema del presidente, porque tiene una correlación con el Partido de Liberación Nacional, y mucho en la figura de la reelección, de lo que va a ser la reelección de Rodrigo Arias. Un poco para cerrar este capítulo de Liberación, muchos errores en el proceso, Edgar, o sea, realmente para mí el más profundo. Típicamente esta convención arranca sus fuegos electorales en octubre, noviembre.
que es cuando los candidatos empiezan a hacer campaña. En esta ocasión, dado toda esta discusión de que si era abierta o cerrada, que fueron como 3 asambleas, una que se salió la gente, otra que no hubo quórum, y al final lograron y ganó la opción de la abierta, lo cual me parece una discusión sin sentido, porque este partido desde 1985 hace su elección abierta y participa el que le dé la gana. O sea, esto es sorprendente cómo la gente a veces pierde la memoria histórica. Había una discusión fuertísima que era abierta y llega gente de afuera y que el chavismo y no sé qué, pero todavía ha existido el concepto de elección abierta, y el chavismo, de nuevo, no tiene capacidad ni para organizar un turno de pueblo. O sea, a estas alturas del partido no tienen partido, ¿me entendés? O sea, y los dos que trataron de inscribir en su momento no funcionó, tratan de hacer marchas multitudinarias y llegan 4 gatos. O sea, hay un activismo, y especialmente un activismo digital. O sea, yo detrás de un teclado, de un celular, desde una cuenta anónima, yo puedo poner toda la basura que me dé la gana, pero eso, en esencia, no se traduce en una materialización de cosas, en una organización, ¿verdad?, que pueda movilizar o desarrollar una capacidad territorial. Entonces, volviendo al punto, el partido comete el error de meterse en esa discusión. Nunca entenderé por qué, nadie me da una razón de peso. De hecho, la razón de peso era para evitar que se infiltrara el chavismo y el narcotráfico, que nunca entendí dónde salió eso, y eso no sucedió, por eso votaron solo 100,000 personas. ¿Qué sigue ahora para Álvaro Ramos, ya una vez electo, para, como decís vos, para cerrar esto y hablar un poquitito del presidente? Perdón, no entendí la pregunta. No, ¿qué sigue para Álvaro Ramos ahora, una vez electo? Tiene que recomponer las heridas de la convención interna, y cómo va él cuál sería la estrategia para que logre sumar votos a esa liberación que se muestra debilitada. Bueno, yo no veo heridas internas. Heridas internas fueron las del 17, que hubo una reconciliación de Antonio Álvarez y Figueres, y eso fue lo que originó que Antonio no pasara a segunda vuelta. Heridas hubo hace 4 años, que Rolando Araya jaró del partido, cuando llegó, cuando le hicieron la oferta, inclusive hasta reintegrarle el dinero de su campaña, y lo que le ofrecían era el Ministerio de Educación, y como dijo Rolando Araya, a mí que nos ofrezcan una entrada gratis al Parque Central, porque Rolando desde el día 1, esa fue la respuesta de Rolando. Sí. Rolando desde el día 1 estaba claro que Figueres no iba a ganar, entonces un puesto de ministerio, de vicepresidencia, es un utópico. Él siempre pidió y quiso el primer lugar por San José. Creo que le da seguridad de haber quedado metido en el Congreso, y desde el Congreso haber estructurado o movilizado algo. O sea, esas son heridas, aquí no están quedando heridas de nada. O sea, fue tan poco intenso el partido de fútbol que ni patadas subieron. Pero no se puede llegar solamente con, voy a decirlo de manera coloquial, con gente muy joven, con carajillos desconocidos, porque inclusive nosotros que estamos en esta labor, en este trabajo, hay personas que están ahí cercanos a don Álvaro Ramos Chávez que no conocemos nosotros. Entonces, ¿cómo van a dar a conocerlo? ¿Cuáles son las fortalezas del partido? Si, como bien decías hace algunos minutos, este rechazo a las canas y a la experiencia, prácticamente que lo están acorralando a Álvaro Ramos Chávez, de que si saca alguno de los líderes del partido que pueden aportar experiencia, conocimiento y por qué no hasta sapiencia, lo van a tildar de que son más de los mismos, y si pone un montón de carajillos va a parecer el club de los Boy Scouts. Sí, mira, usted en estas cosas tiene que morir con las botas puestas. Si usted quiere prescindir de las canas, hágalo, pero hágalo bien, no a medias. Entonces, unos sí y otros no. Ahorita usted ve quién es el hombre territorial, Rolando González. ¿Quién va a ser el primer lugar por Heredia? Y Carlos Roversi. ¿Quién va a ser el ¿cómo se llama? El fulano del Limón, el tal Vázquez. O sea, al final no puedes prescindir de los históricos, porque la estructura está sustentada en historia. Un poco el problema en Costa Rica, que es una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, es que confunden renovación con reciclaje. Es como un afán de quitar a ciertos nombres, ciertas caras, y creer que ese hecho superficial genera automáticamente una renovación. Y eso le genera un gran problema a los jóvenes. Los jóvenes en Costa Rica creen que por ser jóvenes ya les toca. Y eso no funciona. Usted tiene que ganar el partido en la cancha. Y si los mismos de siempre
siguen goleando 6-0, 5-0, 3-0, es porque algo no están haciendo desde la juventud o desde esos que se declaran renovación para poder ganar el partido en la cancha. El partido no se vale ganándolo ahí con medidas por abajo de la mesa, ¿verdad? O con disposiciones ahí armadas a la medida. Yo en eso soy muy crítico. Yo no creo en la renovación por la renovación, ni creo en el cambio por el cambio. Y el mundo te lo dice. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se va por los 80 y tiene de cabeza al mundo. Bueno, su competidor antes de que se retirara era más viejo que él, eran 2 octogenarios disputándose el liderazgo del país más poderoso del mundo. Vladimir Putin tiene 76, creo, una cosa así. Lula en Brasil. O sea, cuando usted piensa en un recuento... Rodrigo Chávez, entonces el mundo estaría lleno de COFAL. El mundo está lleno de COFAL, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el mundo, en el tema político, la experiencia, un mundo de grandes decisiones, de toma de riesgo, ¿verdad? El tema de la experiencia combinada con el conocimiento tiene un peso muy fuerte. Y ve usted que todo el poco de estrellas que salieron en un momento de presidentes jóvenes fueron un fiasco total, empezando por el nuestro, que pasará a la historia como el peor presidente de Costa Rica, que es Carlos Alvarado. Ve a Boric en Chile, una cosa, ha sido un desmadre aquella cuestión. Aunque ha sido muy estadista en sus decisiones, realmente no cumplió ni logró lo que la izquierda joven en Chile se propuso, que era la refundación del país. Tiene una gran tarea Álvaro Ramos. Una última pregunta que tengo por acá de un buen amigo, una persona que no se pierde la participación tuya por acá, y quiero mandarle un abrazo a él, el licenciado Óscar Salas Porras, de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica. Es un formador de abogados también en la Universidad de Costa Rica. Dice: saludos, Edgar, una consulta. Los partidos políticos son esenciales para la democracia y en Costa Rica parece haber una crisis en ellos. Tal vez solo el Frente Amplio puede tener un perfil diferente. ¿Cómo recuperar el papel de los partidos para que la democracia vuelva a florecer? Dice el licenciado Óscar Salas Porras. Buena pregunta. Sí, tiene un gran punto. O sea, los partidos perdieron su razón de ser. Los partidos eran centros de pensamiento, de generación de ideas, ¿verdad? De un trasfondo ideológico muy fuerte, y donde lo que se desarrollaba eran proyectos y un proyecto país en función de una visión del mundo X. El proyecto país de un partido de izquierda tener una visión del mundo X muy contraria al de un partido de derecha. Usted habla con los dos por aparte y cada uno está convencido que es lo mejor para el país, pero ese fondo, ese sustento es lo que le da contenido al asunto. Pasamos de la ideología de partidos al culto a la personalidad. Mira, es que hay partidos de partidos. Usted tiene partidos testimoniales, que llamo yo, como el Frente Amplio, que es un partido que sabe que con su línea ideológica, con su línea discursiva, nunca va a construir masa crítica como para llegar a ganar una elección. O sea, el Frente Amplio es más disciplinado y sistemático en función de su público objetivo. O sea, cuando el Frente Amplio habla de un proyecto de ley X, que es que el chiquito puede decidir cambiarse de sexo a los 12 años, él no lo está haciendo para ganar votos, lo está haciendo para fidelizar y para ser consistente con su público objetivo, como lo fue el movimiento libertario en su momento. Eso le llamamos partidos testimoniales. O sea, saben que no van a ganar, saben que no van a construir la misa crítica, pero son fieles a su guión y son fieles a su trasfondo ideológico. Tiene los partidos emergentes, que son partidos que nacen, como lo es ahora Nueva República. Nueva República tiene, si acaso, 6 años de existir, menos. El PLP, Progreso Socialdemócrata, etcétera, que son partidos que son emergentes y tratan de jugar, ¿verdad?, fuerte, a colarse, aprovechando la crisis del tercer grupo, que son los partidos históricos. A mí ese conceptico de política tradicional y partido tradicional me parece absurdo. Aquí nada es tradicional, simplemente es histórico. Y le guste o no le guste al que sea, este país se construyó gracias a las ideas y al aporte de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, la Iglesia, y aunque les duela más el Partido Comunista de este país, ese comunismo la criolla. Ahí está la historia, esa es la historia. Esa es la historia, y negar eso es negar la historia, y uno es resultado de su historia, tanto como persona como país. Por eso Chávez no va para ningún lado, porque cree que la historia empieza a partir de él.
y de eso ya ahí empezamos mal, ¿verdad? Y querer construir esa idea de que lo desarrollado, lo construido en los últimos 75 años es todo malo, y que eso no es ni Chávez, eso es más una línea de pensamiento ideológica de Pilar Cisneros, que yo siempre he dicho que es la gran ideóloga detrás de todo esto que podemos llamar chavismo. Chávez es un actor excelente, por cierto, ¿verdad? O sea, el hombre tiene una retórica impresionante, sus tiempos, sus silencios, sus gestos, está entrenado para eso. Y todo en el negocio del teatro no existe buen actor si no hay buen guión. La combinación de las dos cosas, muy buen actor con muy buen guión, es letal. El guión es de Pilar Cisneros, según Iván Barrantes. ¿Perdón? El guión es hecho por Pilar Cisneros, desde lo que me estás diciendo. Totalmente, o sea, el trasfondo ideológico de todo esto que vemos hoy es Pilar Cisneros. O sea, a ver, retrocedamos en el tiempo, y cuando yo creo que la mamá de Otón Solís es Pilar. Prácticamente a Otón, que es lo más nefasto que le ha pasado a este país en los últimos años, es un accidente histórico, llamo yo, es construido desde La Nación y Telenoticias, prácticamente, ¿verdad? En este discurso moralista que le hizo un daño al país brutal, porque el país tiene un serio problema, ¿verdad? Hay una moralización y judicialización excesiva de la política, o sea, una moralización de que usted no puede tomarse ni un trago en una cantina porque ya está ahí, ¿verdad? Y no puede porque usted es político. Y segundo, una judicialización que significa que usted no puede hablar con nadie más o menos porque ya está en tráfico de influencias. O sea, usted tiene que sentarse a hablar con todo el mundo, usted tiene que negociar, usted tiene que recibir a todo el mundo en su despacho, usted tiene que escuchar. Y si el fulano salió narco, salió chueco, mal por él, pero usted no tiene por qué estar en esa actitud a la defensiva entre el qué dirán, porque está moralizado todo, y mejor no hago nada porque pudiera ir a la cárcel. Eso es lo que tiene a Costa Rica totalmente secuestrado, y entonces la gente no fluye, no asume riesgos, no toma decisiones, no es innovador, y entonces caemos en el análisis parálisis y terminamos entonces de proyecto de leyes para que el manatí sea símbolo nacional. O sea, porque nadie se va a arriesgar ni va a poner el pellejo ni la carne al asador, por un lado, y segundo, los verdaderos talentos, los verdaderos pensantes, los que realmente pueden hacer la diferencia, como decíamos en Chile, ni cagando se van a meter en política, porque el riesgo de ir a la cárcel o de ser juzgado por el juicio público para lo que pagan, olvídese, compadre. Sí, no me voy a tomar ese riesgo. Entonces hay un problema, hay un problema de fondo muy serio que si no se termina, que si nadie le pone el dedo en la llaga, esto no va para ningún lado. Y entonces lo que fomentarse es la mediocridad, tanto los que participan en política como los corruptibles, porque me meto ahí porque algo puedo hacer, algo puedo pescar, ¿verdad? Entonces es una crisis, y mucho de esa crisis también parte por la decadencia de los partidos políticos. Yo que he participado en muchos procesos en Guatemala desde 2015, Guatemala es un desastre. O sea, el partido nace hoy y la elección murió, entonces al día siguiente se reúnen tres que fueron enemigos y forman otro partido, y ahí van, ¿verdad? Nunca se me olvida el doctor Yamatei, con el cual trabajé en el 2019, ganó, era la cuarta vez que participaba, y las 4 veces había sido con un partido diferente, porque no existe esa institucionalidad. Un sistema democrático como el nuestro, donde los partidos políticos no sean sólidos y fuertes, está llamado al fracaso, está llamado a quedar atrapado en los personalismos y en los caudillismos, como el sujeto que vemos todos los miércoles. Muy bien, Iván, el tiempo se nos fue, nos dicen, yo quiero dejar pública la invitación para vos, Iván, en cuanto escojan el color del taxi, y si es 4x4, 4x2 o de 2 ruedas, el oficialismo, estás cordialmente invitado para hacer un análisis de cuál sería el rumbo que lleva lo que es, no podemos hablar de ideología, pero digamos la tendencia del señor presidente. ¿Te parece? Muchas gracias, Edgar. Ahí estaremos a la orden. Gracias a Iván Barrantes, analista político. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana también tenemos programa en vivo. Recuerde, este programa lo pueden descargar ustedes de nuestras redes sociales, canales YouTube y en Spotify como Programa Radial Horizontes, y en el Facebook Programa Radial Horizontes. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Evitar preocupaciones
Preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. TIGC Centro 96.3. Póngala.